información. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Hay una realidad. Cada uno de ustedes tiene familia en Cuba. Padres, madres, hijos, familiares en general. Y creo que comprenden mejor quizás que otras personas qué significaba lo que hacían esos 5 hombres en Estados Unidos. Buscar información de grupos terroristas para que no se produjeran muertes en Cuba. Es muy duro cuando uno tiene la posibilidad de intercambiar con familiares de víctimas de actos terroristas, como ha sido la experiencia que hemos tenido nosotros, con muchísimos familiares que viven en Cuba y que sufren hoy la pérdida de un ser querido por esas acciones. Y les pediría que sin temor a equivocarme, se sumaran a nosotros si es que hay alguno que todavía no se haya sumado a este reclamo por la inmediata liberación de los 5. Le comentaba a una compañera esta mañana, cuando escuchábamos aquí Quiéreme mucho, cada uno de nosotros, estoy segura que pensó en una persona en particular que quiere mucho. Pero por encima de todo eso también deben haber pensado en esa islita que yo sé que todos, al igual que nosotros, la quieren mucho, como mismo la quieren esos 5 hombres. Me imagino lo que significa para cada uno de ustedes también estar lejos de esa islita y extrañar esas cosas que para nosotros los cubanos son cotidianas e importantes. Hace unos minutos hablaba con 2 compañeros que me decía, uno de ellos, que él en su propia jornada de trabajo pensaba a veces qué difícil debe ser estar lejos y estar lejos en las condiciones en que ellos están. Y es cierto, es muy duro, es muy difícil. Cada uno de ustedes tiene una vida donde invierten buena parte de su tiempo y muchos estarán junto a sus familias nuevas que hayan creado. Ellos están solos, aislados en 5 prisiones diferentes, en 5 estados diferentes de los Estados Unidos. Ni siquiera se pueden apoyar unos a otros porque no pueden siquiera escribirse. Y nosotros, sus familiares, necesitamos de una visa para poderlos visitar en prisión, cosa que se produce, por supuesto, una vez al año. En los casos en que nos dan visa, que no es el caso de Olga ni de Adriana, porque a ella en repetidas ocasiones se las han negado, alegando diferentes razones, ninguna de ellas de peso, desde que pueden ser un peligro para la estabilidad de ese país hasta que pueden representar un inmigrante. Parece cosa de risa, pero esto se ha producido durante más de 12 años, cada vez que ellas han ido a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, esa ha sido la respuesta. Nosotros estamos inmersos en una campaña donde lo que reclamamos es justicia para nuestros familiares, que no es otra que acabar de firmar la inmediata liberación de los 5 y enviarlos a Cuba. Pero además de que también y hasta tanto se produzca esa liberación, que le permitan a Olga y a Adriana obtener una visa y visitarlos en prisión. Hemos logrado declaraciones incluso de parlamentos en distintas partes del mundo. Y hoy aquí lo que les estamos pidiendo a ustedes es un esfuerzo también, no solo contra el bloqueo.
Al bloqueo nos hemos enfrentado ya por casi 50 años y ahí estamos, pero no sería justo pedir que ellos estén 50 años en prisión porque la vida en prisión no da para tanto. Nelson Mandela estuvo 27 años preso y solamente logró la liberación por el reclamo internacional de muchos hombres y mujeres en el mundo. Y nuestro pedido para ustedes, hermanos y hermanas cubanos, estén donde estén, es buscar la mayor cantidad de personas que nos ayuden a reclamar esa liberación, que se sientan parte de esta lucha porque ustedes son cubanos y esta lucha es de todos los cubanos, estén donde estén. Yo quiero empezar en esta que quisiera que fuera breve intervención, a ver si no me traiciona la conciencia, con un verso de Roberto Fernández Retamar, de inicios de la Revolución, cuando él decía, hablaba de nosotros, decía, nosotros los sobrevivientes, decía, casi no tengo luz aquí y no tengo buena vista, ¿no? Pero a ver si puedo. ¿A quiénes debemos la sobrevida? ¿Quién se murió por mí en la Angástola? ¿Quién recibió la bala mía? La para mí en su corazón. Es un poema realmente muy hermoso, siguen otras estrofas del poema, pero lo traigo a colación porque la primera pregunta que cada cubano, viva donde viva, debe hacerse es ¿quién está preso por mí? En este caso, ¿quién no es libre porque yo sea libre? ¿No? ¿Quién en estos momentos ha sacrificado su vida porque mis hijos, mis hermanos, es decir, ya en el caso mío, hasta yo mismo, ¿no? Porque vivo en Cuba, pero en el caso de ustedes, sus familiares más cercanos que están allí no puedan morir por un atentado, por un acto de terrorismo? ¿Quiénes han sacrificado sus vidas por eso? Y ese sentimiento, que no es necesariamente un sentimiento de culpa, porque todos jugamos en algún momento un papel en esta vida, todos podemos aportar algo, todos podemos ser útiles, pero es un sentimiento de responsabilidad. No es de culpa, es de responsabilidad. Hay 5 hermanos presos, pero no son simplemente 5 hermanos. Es decir, aquí se escuchaba hace un rato a una compañera que mencionaba que en Austria hay una cubana presa, por el motivo que sea, es una cubana, es una hermana, y allí se han organizado, creo que es así, ¿no? Si no me equivoco, se han organizado para ayudarla de alguna manera. Pero en este caso es algo mucho más profundo, mucho más hermoso, mucho más trascendente. Porque se trata de 5 cubanos que en el seno, en el lugar donde se fraguan precisamente los atentados, se fragua la política contra Cuba, no de ahora, no desde hace 50 años, sino desde el siglo XIX. ¿No? En ese lugar ellos ofrendaron su juventud, dedicaron su vida a evitar que eso sucediera. Entonces nosotros les debemos a ellos. Y no se va a conseguir la liberación de los 5, ya hay que decirlo así con cierta rudeza, por vías legales. Es muy improbable, se han agotado los recursos. Tenemos que exigir, crear un reclamo mundial de tal magnitud que el presidente de los Estados Unidos se vea obligado a firmar el indulto. Un indulto cuya sola concepción, la palabra indulto, a mí me repugna, ¿no? Sí, porque no hay que indultarlos de nada. Es decir, ellos no son culpables, no, ha sido una injusticia enorme. Pero es el recurso, ¿no? Es el recurso legal al que me refiero. Y tenemos que obligarlos a eso. Ustedes están aquí, es decir, tienen el privilegio de estar en un lugar donde pueden realizar una campaña permanente, donde pueden hacer acciones permanentes. Y a ese proceso de actividades se han unido, por ejemplo, en Cuba los intelectuales, no en abstracto, sino los jóvenes, la vanguardia intelectual del país, de Cuba, los pintores más renombrados jóvenes, los más talentosos, están pintando, están haciendo murales, están haciendo actividades para lograr para hacer ese movimiento de opinión internacional. ¿Cómo lo van a hacer? Yo creo que eso deben hacer de ustedes, debe ser pensado por ustedes, no repetir las mismas cosas, buscar soluciones diferentes.
llegar a la gente por las vías menos tradicionales. Se cumplieron 12 años de injusticia y 12 años de resistencia. El 12 de septiembre de 1998, 5 cubanos fueron arrestados en el sur de la Florida. Estos cubanos fueron desde su país a Estados Unidos con el único objetivo de advertir al gobierno de Cuba sobre los planes de sabotaje contra la isla y poder adoptar medidas de prevención y defensa. A pesar de que no tenían ninguna intención de realizar acciones contra el gobierno estadounidense, el jurado elegido a modo de los intereses imperialistas los encontró culpables. Los 5 fueron sentenciados en el 2001 a condenas largas y sin precedentes. Las sentencias dictadas fueron terribles. Se puede decir que a tres de ellos, a Gerardo, Antonio y a Ramón, la condena que les fue impuesta fueron las primeras condenas de este tipo en la historia de los Estados Unidos. A los 5 se les impidió todo contacto con sus familiares e hijos y ni siquiera pueden comunicarse entre sí a pesar de haberse comportado de un modo ejemplar. El caso de los 5 no guarda ningún principio legal, sino un orden eminentemente político de agresión a la revolución cubana. Al cumplir los 5, 12 años de prisión por defender la integridad de su patria, la indignación se siente en todo el mundo. Existen por lo menos 346 comités por la liberación de los 5 en 110 países. El presidente Barack Obama, a pesar de tener la facultad de liberar a los 5 a través de una orden presidencial, no mueve un solo dedo para poner fin a esta injusticia. Es doloroso darse cuenta cómo le han robado tantos años el placer de las relaciones y cercanías de sus seres queridos y de la patria que los vio nacer. Ellos querían solamente un país seguro, un lugar donde los niños podían crecer, jugar, ir a las escuelas, otros trabajar sin tener temor de sus vidas. La dignidad con que los 5 han resistido estos 12 años es un ejemplo en tiempos de agonía y desesperanza humana. La necesidad de la libertad de los 5 es clara, no solo porque sus vidas corren peligro, sino porque ya es hora de dar un paso de que nos conduzca al establecimiento de la justicia en el mundo. Por lo tanto, este 5º encuentro de cubanos residentes en la República de cubanos residentes en Europa, aquí en la República Checa, será otro ejemplo más para el mundo, que nosotros los cubanos, aunque estamos fuera de nuestra isla, no nos son indiferentes sus problemas y que este encuentro fortalecerá más aún nuestras disposiciones y ahínco en la batalla por la libertad de nuestros 5 compatriotas. No nos damos por vencidos y continuaremos luchando hasta que nuestros 5 regresen a casa y que mientras se encuentren encancelados se les permite el permiso de visitar a su familia o esposa. Basta ya con la justicia devuélvanos a nuestro hermano. Y ahora ayúdeme. Libertad para los 5. Libertad. Libertad para los 5. Libertad. Libertad para los 5. Libertad. Patria o muerte. Yo solamente me voy a remitir a las palabras de nuestro presidente de la Asamblea Popular, el compañero Alarcón, que con su sabiduría y sus palabras y su claridad creo que explica mejor que nadie la situación en que los 5 compañeros nuestros están presos. Según él, se violan todos los preceptos legales establecidos en las leyes norteamericanas y mundiales. Es un caso absolutamente indecoroso para el gobierno de Estados Unidos, cuando, si todos recordamos, hace solamente unas semanas, intercambiaron sus espías, como si estuvieran cambiando dinero, los gobiernos de Rusia y de Estados Unidos, sin más nada que hablar. Los nuestros, que nunca fueron un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es lo que plantea, pues permanecen presos. Por lo que es
todos los conocemos, porque han convertido el problema de esos compañeros en un problema político para asfixiarnos, como mismo lo hacen con el bloqueo, con la cosa financiera, que nadie comercie con Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, siendo breve, la posición nuestra? Próximamente, en los próximos días, están invitadas por la Asociación Canaria de las Esposas, la tendremos por allá, seguiremos insistiendo, dando conferencias, y creo que todo lo que tenemos que llevar no es llegar a cada rincón, cartas, conferencias, documentos, todo lo que se pueda hablar acerca de la injusta prisión de esos 5 compañeros. Hagamos todo lo posible porque al fin el gobierno de Estados Unidos los libere, que es, a nuestro criterio, lo único decoroso que pudiera hacer con estos compañeros.